en este canal llamado Principio de Vida acá en TikTok para compartir con ustedes una palabra de reflexión. El tema de hoy: ¿cuál es la iglesia verdadera? No me dejó poner el título completo que quería poner. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Quise poner la iglesia católica o la iglesia evangélica. Ahí está, bien, ahí está funcionando aparentemente. Bien. Entonces, estaba diciendo, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia católica o la iglesia evangélica? ¿Cómo saber con la Biblia cuál es la iglesia que nos lleva al mensaje correcto de Dios? Entonces, vamos a utilizar varios textos bíblicos. Te invito a participar, a dejar tus preguntas, a animarte a ser parte de este video live, a seguir el canal para poder recibir las notificaciones de los próximos temas. Hoy estuve escuchando un mensaje, un debate en un foro católico, y este católico decía que la iglesia verdadera es la iglesia católica porque es la que fundó Cristo y la que tiene más de 2000, la que tiene aproximadamente 2000 años, que ninguna otra era la iglesia de Dios. ¿Será cierto que la iglesia católica es la iglesia de Dios por tener tanta cantidad de años o de siglos? Debiésemos pensar, por ejemplo, si ese fuera un buen argumento, deberíamos pensar que con ese sencillo argumento, los judíos, los israelitas, son la iglesia elegida porque tienen más de 5000 años, ¿sí? Pero sabemos que ellos rechazaron al Mesías, rechazan la verdad, no creen en la doctrina cristiana y mucho menos en la apostólica. Entonces, eso no es un argumento para el que el católico te diga que ellos son la iglesia verdadera porque tienen centenares de años. Los evangélicos nacieron hace poco, o los protestantes nacieron hace 400 años, 500 años. Entonces, vemos que esos argumentos son una falsa premisa, los cuales conducen a la confusión de algunos que no están preparados, y entonces ellos aprovechan con algunas argucias doctrinales, filosóficas, para confundirte, para confundirlos. ¿Cómo sabe el evangélico que su iglesia es de Dios? Porque ellos predican a Cristo, predican el evangelio, y más si son pentecostales, porque Cristo fundó una iglesia, y la iglesia recibió el espíritu del Pentecostés. Entonces por eso la iglesia evangélica es la iglesia de Dios, porque tiene el espíritu del Pentecostés, y hacen milagros, se tiran al suelo, se revuelcan, gritan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Será que esas cuestiones están en la palabra de Dios o no están? Te invito a participar, a dejar tus mensajes. ¿Cómo sabes que tu religión cristiana es la verdadera? Para ir haciendo una apertura a este tema, mientras te invito a que te unas, abre tu Biblia. Lo único que vamos a utilizar acá es esto. Ni comentarios de nadie, ni de ningún pastor, ni de ningún sacerdote, ni de ningún teólogo. Vamos a escudriñar solamente la palabra de Dios. Y le vamos a preguntar a la Biblia cuál es la doctrina verdadera. La doctrina es lo que importa. Entonces, no porque tengan 1500 años de existencia denominacional sea esa la iglesia de Dios. Y ahora, no te dejes engañar. Hay un engaño muy próspero en el mundo actual, que todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a salvar. No te confundas, querido. Eso es un mensaje tremendamente contradictorio en la Biblia, a la Biblia. Mira de qué parte la palabra de Dios. Presta atención. Mira, si te están predicando, si te están supuestamente enseñando con la Biblia, estás yendo a una iglesia evangélica, una iglesia católica, mira lo que dice la Biblia acerca de lo que se predica, de lo que se cree. Isaías, capítulo 8, el versículo 16, primero dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo que hay que atar y lo que hay que sellar? La ley. Primero, hay grupos X que dicen que la ley de Dios, de los 10 mandamientos, están abolidos,
Y otro grupo, que son los católicos, dice que con la autoridad que Cristo le dio a la iglesia, tienen el poder incluso de modificar la ley divina. Entonces no son los 10 mandamientos bíblicos lo que guardan los católicos, sino son los mandamientos de catequesis. Y los otros dicen que están abolidos. Ata la ley, sella el testimonio. Ahora dice el versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque aún no les ha amanecido. Qué interesante. Anta la ley y sella el testimonio. Esto está en Isaías, en el Antiguo Testamento, y los evangélicos dicen que el Antiguo Testamento está abolido. Así que no importa nada lo que diga el Antiguo Testamento, lo cual es grave error decir que el Antiguo Testamento está abolido, y menos que la ley de Dios está abolida. Están abolidas las leyes rituales que simbolizaban a Cristo, los sacrificios, las fiestas, pero no la ley moral. ¿Sí? Vamos a ir aclarando y te invito a compartir en los mensajes algunas cuestiones de esto. De la ley al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. No voy a profundizar, querido, pero si ustedes es adventista y le dijeron que la ley acá se refiere a los 10 mandamientos, no están diciéndole bien. La palabra Torah, y la Torah es el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Entonces, si no te dicen conforme a la ley, que es Moisés, y ahora al testimonio, ¿qué es el testimonio? Es el arca del testimonio o el arca del pacto donde fueron colocados los 10 mandamientos. ¿Sí? Vamos uniendo ideas. Si en tu iglesia evangélica no te hablan conforme a la ley, que es la Torá, conforme al testimonio, que son los 10 mandamientos, ya vamos por mal camino. Vamos por mal camino. Y vamos a ir cerrando muchas cosas. Fíjese si Cristo desautorizó el Antiguo Testamento, o si Cristo dijo que el Antiguo Testamento no importa para más. Noten lo que dice en San Lucas capítulo 24, el versículo 44. Miren lo que le dice en el camino de Maús. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Ahí está la Torá. En la ley de Moisés. Y en los profetas y en los salmos. Cristo vino a cumplir, no a abrogar. Vino a cumplir. Y lo que cumplió está cumplido. Pero hay cosas que todavía no se terminaron de cumplir, profetizados en el Antiguo Testamento. Entonces, que te digan que el Antiguo Testamento está abolido es un grave error. Estamos estudiando cómo saber si mi iglesia evangélica o mi iglesia católica es la verdadera. Ahora, noten lo que dice San Mateo capítulo 5, el versículo 17. Vamos a determinar si Cristo nos dice que todo lo que está en el Antiguo Testamento ya no sirve para más. Y más aún, si los 10 mandamientos están abolidos. Y eso es el grave error de los pentecostales, de los evangélicos, de los protestantes y de los católicos. Decir que los 10 mandamientos están abolidos o que la autoridad que tiene la iglesia es aún mayor que para modificar los 10 mandamientos. Dice en Mateo capítulo 5, el versículo 17. Abra su Biblia, sea como los bereanos, no sea seguidor de hombres. El hombre es falible, mas Dios no. Lea su Biblia. Note lo que dice. Capítulo 5, versículo 17. No penséis, ni siquiera piensen, que he venido a abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas se le decía la ley a los escritos, 5 libros escritos por Moisés, y los profetas todo el resto del Antiguo Testamento. No penséis que he venido a abrogar, a abolir la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Claro. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue la primicia fue hecho de los que durmieron. ¿Sí? Cristo vino a cumplir, no a abolir. Ahora, noten, versículo 18. Noten si todo el Antiguo Testamento ya está cumplido, está terminado. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. La jota y la tilde son
en el abecedario hebreo, las más pequeñitas, ni el aspecto más pequeñito va a ser abolido. Miren, si ustedes le dicen que el Antiguo Testamento está todo abolido, ya tiene que haber pasado el cielo y la tierra. No, acá está diciendo, de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas estas cosas sean hechas. Hay grandes profecías en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido y se tienen que cumplir hasta que Cristo venga por segunda vez y más aún hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, ahora nos dice la palabra mandamiento. ¿Qué mandamientos? ¿Qué es lo que te enseñan en tu iglesia evangélica? Que Cristo ya cumplió la ley, entonces tú ya no tienes que obedecerla. Entonces puedo robar, puedo matar, puedo adulterar, puedo codiciar, puedo mentir, puedo faltar respeto a los padres. Total, Cristo ya lo obedeció por mí. No, obviamente que no. Entonces, ¿qué te dicen? No, ¿puedo tener dioses ajenos? No, porque el mandamiento dice que no hay que tener dioses ajenos. Entonces puedo tener imágenes. No, ¿cómo van a tener imágenes? Esos son los católicos, idólatras, paganos. Bien, con eso, con el segundo mandamiento utilizan lo evangélico para atacar a los católicos, pero son incongruentes. Cometen un error intelectual gravísimo. No podemos tomar el nombre de Jehová Dios en vano, y no, por supuesto que no. Entonces la ley sí está vigente. Pero ¿cuál es el problema con la ley que niegan lo evangélico? El sábado. Eso es para los judíos. Qué interesante. Para los judíos fue hecho. ¿A dónde dice que fue hecho para los judíos? Te invito a unirte al live si quieres hablar de este tema. Que me digas a dónde dice la Biblia que fue hecho para los judíos, o que los 10 mandamientos han sido hechos para los judíos, ahora ya no hay que obedecerlos. Miren qué lindo. Te invito a quedarte hasta el final y que veas de punta a punta que el Evangelio es el mismo. Queridos, vuelvo a mencionar, estamos hablando de cómo identificar si mi iglesia es de Dios o es un engaño humano. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿La iglesia católica o la iglesia evangélica? Dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeñitos y así enseña a los hombres, encima de enseñar, así enseñar al hombre, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Obviamente no va a entrar. Mas cualquiera que hiciere, fíjense que no solamente saber, sino obedecerlo. Cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces yo, querido, mi temor ante Dios es enseñar los mandamientos de Dios que son eternos. La ley de Dios es la que define si una iglesia es de Dios o si una iglesia no es de Dios. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en San Juan, capítulo 14, versículo 15. El Señor Jesús dijo una vez, este pueblo de labio me honra de acá, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Y yo les voy a decir, más allá, no hablamos de las personas, aclaro, hablo de la doctrina. Siempre hablo de la doctrina. No crea que tengo odio o que menosprecio al católico y al evangélico o al pentecostal. Hay gente excelente y que Dios la va a salvar a pesar de que tenga falta teológica, aunque le falte parte de la verdad, porque Dios decidió que tenga verdades al 40, al 30, al 60, pero sí Dios va a juzgar conforme a la luz que se le dio. Y si yo creo que yo tengo mucha luz, tengo que obrar conforme a la luz que Dios me dio. Pero estamos hablando netamente de la doctrina. Fíjense, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú dices que amas a Cristo? Evangélico que dices creer solamente en la salvación por la fe, justificación por la fe. ¿Tú amas a Cristo? ¿Estás seguro? Vamos a ver si realmente amas a Cristo. San Juan, capítulo 14, el versículo 15. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Quién dice Cristo? Si me amas, guardaréis mis mandamientos.
¿Y será que está diciendo de los dos mandamientos supuestos que abolió los 10, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? ¿Será que esas palabras del Señor están aboliendo las otras 10 palabras o la están resumiendo? Vamos a ver, quédate hasta el final. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esa es la prueba de que uno ama o no ama a Dios. Guardar sus mandamientos. Ahora dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué curioso. Entonces, algunos dicen, no, que los mandamientos de Dios son estos dos. Son los 10, perdón. Y estos, los mandamientos de Cristo, que ahora en el nuevo pacto solamente hay dos. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y dicen que está aboliendo el antiguo pacto. Qué error, querido. Qué error. El Señor Jesús cuando dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, citó un texto de Levítico. Y a tu prójimo como a ti mismo citó otro texto de Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Nunca lo desautorizó. Miren cómo otra vez los evangélicos que dicen que el Antiguo Testamento está abolido, se contradicen al hablar de esos dos mandamientos, ¿no? Cristo los tomó de Deuteronomio y de Levítico. Miren, noten. Si a ustedes le dicen que los mandamientos de Cristo son una cosa y los mandamientos de Dios son otra, le están engañando, porque Cristo es el propio Dios. Jesús es el Dios hecho carne. Dios se ha manifestado en carne. Es el mismo Dios. Yo y el Padre una sola cosa somos, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Él dice mis mandamientos, es lo mismo que los mandamientos del Padre, queridos. Entonces, vamos a Primera de San Juan, justo antes de Apocalipsis. Toma tu Biblia, lee tú por ti mismo, aprende a buscar, a ser como los bereanos, si no te están engañando. Y no temas a comprobar de que tu creencia sea de Dios o no. Dice en el libro de San Juan, Primera de San Juan, el capítulo 2, el versículo 3, dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Allá dijo, si lo ama, vas a guardar sus mandamientos. Acá dice, ¿cómo sabemos si lo hemos conocido? No nos ha nacido en la luz del Evangelio. Como dice Isaías, de la ley el testimonio. Si no dijesen conforme a esto es porque aún no les ha amanecido. Miren cómo cierra la Biblia. Y ya vamos a unir los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Esa falsa distinción que hacen algunos evangélicos. Dice, el versículo 4, y el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Bien. El versículo 7 nos hace mención el mismo apóstol San Juan. El versículo 7, miren lo que dice. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo. No es que hay una ley nueva, dicen los evangélicos. No hay ningún mandamiento nuevo. No es que ha sido modificada, dicen los católicos. Fue modificado por Constantino el Grande. El sábado, el domingo, fue Constantino el Grande que hizo el paso del sábado al domingo, porque siempre se guardaba el sábado. Y eso es un invento de Roma. Y los evangélicos siguen ejerciendo el día cambiado por Roma. Ahora, fíjense. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Fíjense, antiguo. ¿Desde cuándo? Desde allá, desde Moisés. El mandamiento antiguo que habías tenido de él en el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo, versículo 8. Un mandamiento nuevo, fíjense, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. No hay nada que se le pueda anular a la ley de Dios, queridos. Vamos a ver. Retomamos y te invito a participar de este video, a dejar tus comentarios. ¿Tú eres evangélico?
quieres demostrar y mostrarme, quieres compartir cómo sabes si esa es la iglesia de Dios o no, te invito a que subas al live o pon tu mensaje. Eres católico y crees que porque tengas cientos de años, esa es la iglesia que Cristo fundó allá cuando dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quieres saber cuál es la verdadera roca según la palabra de Dios? No es el Papa, no fue Pedro. Y si quieres compartir esto, te invito a subir al live. Bien, vamos a detectar cuál es el verdadero evangelio. Vamos a pasar por alto muchos textos, pero la Biblia de punta a punta habla de los mandamientos de Dios, que son lo mismo que los mandamientos de Cristo, porque es el mismo Dios hecho carne. En Apocalipsis capítulo 12 te dice lo siguiente: ¿a quién tendrá ira? ¿Contra quién tendrá ira el dragón? ¿Contra la iglesia que lleva la verdadera luz de Dios o contra una iglesia que lleva un evangelio a medias? A un evangelio con un poco de engaño. Miren, lo digo, estamos hablando doctrinalmente, no estoy hablando de las personas, ¿no? Fíjense, ¿a quién odiaría el diablo? Y esto ya te da una idea de cuál es la verdadera iglesia. Noten, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. No dice acá los mandamientos de Jesús. Dice los mandamientos de Dios. Qué interesante. Y tienen el testimonio de Jesús. Y fíjense que no es la única vez que la Biblia hace énfasis en los mandamientos de Dios. En Apocalipsis 14, el versículo 12, y aquellos católicos que dicen venerar a los santos, y bueno, ¿cómo tenemos que ser en la vida? Nosotros tenemos que ser como los santos. ¿Y qué hacían los santos? ¿En qué creía María? ¿Qué guardaba María? ¿Qué ley guardaba María? ¿Los 10 mandamientos de Éxodo 20 o los que modificó la iglesia romana? La que modificó el romanismo y después le puso los mandamientos del catequesis. Hazte esta pregunta: ¿qué mandamientos guardaba María? Te digo, debe ser como María. Te digo, debe ser como los santos y buscar ser santo. Bueno, ¿qué hacían ellos? ¿Qué fe tenían? Miren lo que dice. Apocalipsis 14, el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Y menciona a los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La Biblia tiene un mensaje único y ya te voy a decir por qué. Ahora dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, mira, te hago esta pregunta. No entiendo si me están queriendo sumar o si me están mandando una solicitud, me escribe y me vuelve a mandar la solicitud porque a veces me aparecen carteles que no sé qué son en TikTok, soy nuevo. Entonces, si se quieren sumar al live, los invito a que me escriban ahí, me quiero sumar al live y me manda la solicitud. Bien, noten, hermanos queridos, noten lo que dice la Biblia respecto, por ejemplo, al primer mandamiento. ¿Puedo tener dioses delante de... ¿Puedo tener un dios ajeno? No. ¿Puedo tener imágenes? No. Eso dice el segundo mandamiento, pero en el catequesis le cambiaron. ¿Sí? Lo sacaron al segundo mandamiento y los sacaron al cuarto mandamiento. Entonces les quedó 8. Y pusieron a santificar las fiestas. Entonces a él le quedó 9. Y para que queden 10, al 10º lo dividieron en 2. Es un engaño. Miren si se puede, por ejemplo, hacer imágenes y venerar ángeles. Si usted va a la Biblia, Daniel, cautivado por la gloria del ángel, se postró a adorarlo y el ángel le dice, no haga tal cosa porque yo soy consiervo tuyo. Y pasó eso 2 veces. Ahora en Apocalipsis, Juan queda cautivado por la gloria del ángel y se postra a los pies del ángel para adorarlo y el ángel dice, no haga tal cosa. Y no lo adora. Cuando Cornelio manda a traer a Pedro,
Cornelio era un pagano, él creía que Pedro era una especie de deidad. Se echó a los pies de Pedro a adorarlo y Pedro se reclinó y le dijo, no hagas tal cosa, yo soy consiervo tuyo. Pedro no se dejó adorar, el ángel no se dejó adorar. Entonces, ¿cómo es que esta religión practica veneración o como le quieran llamar en nombre de Dios? Miren lo que pasó en Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10. Dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahí está la otra característica de la iglesia verdadera, que tiene el don de interpretar las profecías. No es aquellos que se autodenominan pentecostal y pastor pentecostal y el profeta tal. Acá yo veo en TikTok videos y uno que dice, abra, abra, caecita, toma tu bendición, abra, abra, caecita, ahí tiene tu bendición, abra, caecita, dame 10 pesos, abra, abra, caecita, dame flores, abra, caecita. Y lo único que hablan son unas cosas inentendibles, unos inventos, y hablan y levantan la voz, y esa forma de hablar, y esa forma de predicar, y que en el nombre de Jesús. Hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Ese mensaje es falso porque va hacia las emociones, no hacia el raciocinio. Cristo busca entrar en tu mente y en tu corazón. Y la fe que viene por el oír la palabra de Dios, la fe no es sentimentalismo. La fe es certeza, es convicción. Mire lo que pasa en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 8. Nuevamente, Juan se queda cautivado ante la gloria del ángel y lo quiere adorar. Miren si el ángel se dejó adorar. ¿Y qué están haciendo entonces con San Miguel Arcángel, con San Rafael, con las imágenes de un ángel el ángel del otro, niños con alas de ángeles? ¿Qué están haciendo? Dice capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 9. Y él me dijo, mira que no lo haga, que yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan los mandamientos con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Entonces, nos dice muchas cosas de cuál es la iglesia verdadera. Una, que tenga los mandamientos de Dios, que es lo mismo que los mandamientos de Jesús. Dos, que tenga el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de la profecía, la capacidad de interpretar las profecías. ¿Y qué más es el testimonio de Jesús? Es algo más. Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, da testimonio de Cristo y te da el mensaje completo. Entonces yo, al predicarte estas palabras, estoy cumpliendo con el Evangelio de Cristo. Le estoy diciendo de la ley y al testimonio. Y le estoy dando luz, que yo también recibí gratuitamente y también la doy gratuitamente. A mí nadie me paga por hacer esto. Pero lo hago por amor a Cristo. Haciendo esto yo también soy activo en el Evangelio y me mantengo. Por eso es que hago estos videos y también tengo otro canal en YouTube y otro muro en Facebook que me pueden encontrar en YouTube como Principio de Vida y en Facebook como Nicolás Adolfo. Los días viernes transmitimos en directo el programa Iglesia Virtual, 21 horas Argentina, y los sábados a las 3 de la tarde hacemos el programa La Única Esperanza, donde hacemos estudios 100% bíblicos para todo tipo de cristiano, para todas las religiones. Te invito a participar de este mensaje. Queridos, gracias por escucharme. Esto fue todo por hoy. La palabra de Dios por sobre todas las cosas. Hasta la próxima.